Hola chicos, ¿cómo están? Soy Manu Castillo, Fashion Stylist y pues no sé si ustedes se han puesto a pensar qué pasaba en otra época con la moda. ¿Cómo es que la gente vivía? ¿Cómo es que la gente vestía? Como siempre les digo, la moda es siempre reflejo de lo que sucede en la sociedad, pero esta sociedad es muy cambiante y suceden muchísimas cosas a nivel político, a nivel religioso, a nivel social, a nivel hasta sexual y eso siempre se va a ver reflejado. Entonces, ¿por qué no? Hagamos una retrospectiva de qué sucedía en el siglo XX, en moda, historia y así. Pues bienvenidos a este nuevo video o capítulo también de Historia, Moda y así, en donde vamos a hablar justo de, ahora sí, historia del siglo XX. ¿Por qué vamos a hablar de historia de la moda del siglo XX? Bueno, antes que nada porque hay muchos escritos en donde se dice que a partir del siglo XX empieza la moda como tal. Antes se llamaba indumentaria, aunque también hay otros libros en donde se dice que la moda como tal empezará en la Edad Media. Pero eso ya tiene que ver mucho porque, pues porque supuestamente en la Edad Media también ya se están dando estos intercambios a nivel textil, a nivel moda, a nivel especias, a nivel económico, que dará pues el auge a diferentes tendencias, por así llamarlo. Todavía no quiero decir esa palabra porque no existía en ese entonces, pero bueno, algo así como que ya había ciertas formas diferentes de vestir en cada país. Por eso dicen que unos empiezan en la Edad Media, pero muchos otros dicen que empiezan en el siglo XX, donde nos vamos a enfocar en estos videos o en estos capítulos nuevos. ¿Por qué en el siglo XX? Bueno, también se dice que es porque ya gracias a la revolución industrial va a empezar a haber otro movimiento muy fuerte, lo que se va a llamar la famosa globalización, y esto va a traer como la misma información que se va a dar en un país, se va a ir como pregonando por todo el mundo, duplicando y haciéndose o tropicalizándose dependiendo de cada país, generando también ciertas tendencias. Por eso es que hay estas dos vertientes, ¿sale? Entonces hoy vamos a empezar a hablar del siglo XX. Yo sé que tenía muchas ganas de ver este episodio y ya se les hizo por fin. Y aquí entonces vamos a hablar de qué pasó en el siglo XX, qué pasó en 1900, cómo se vestían en 1900 y pues vamos a también entender mucho de las cosas que pues se fueron heredando hasta nuestros días, ¿no? Pero antes de entrar a 1900 tenemos que hacer una pequeña retrospectiva un poquito atrás, porque la moda siempre nos dan a entender como que, bueno, siempre es por décadas, ¿no? De 1900 a 1910, del 10 al 20, del 20 al 30, y no necesariamente, porque hay desfases gracias a que sucedieron cosas, guerras, por ejemplo, no sé, movimientos políticos, sociales, que entonces hace que se desfasen. Entonces nos vamos a ir un poquito más para atrás también para entender el contexto del nuevo siglo. ¿Qué pasaba en el 1900? Bueno, pues si nos vamos por ahí de 1880, pues ya estábamos muy cerca de entrar a un nuevo siglo. La gente estaba como muy feliz y muy contenta por entrar a un nuevo siglo, en donde también era el siglo prometedor de la modernidad, por así decirlo. Ya había sucedido la revolución industrial, había avances tecnológicos, ya empezaba a ver todo esto que pues va a ser la luz eléctrica, a futuro se va a dar el teléfono, ya también tenemos muchos avances a nivel medicina, también tenemos muchos avances pues a nivel hasta situaciones de casa, o sea, ya hay como mucho más facilidad en ciertas situaciones, ¿no? Todavía esto del refrigerador y tal, vamos poco a poquito, pero ya la luz eléctrica va a ser muy beneficiosa para este entonces. Vamos a encontrar que por lo tanto la revolución industrial nos va a traer también fábricas de todo tipo, incluyendo pues también textiles, ¿no? Y moda. Sobre todo cómo se hacían pigmentos para la ropa, cómo se hacían telas, etcétera, y pues hasta la producción en masa un poco más adelante. Entonces digamos que la revolución industrial va a traer no nada más eso, sino también un hambre por quererse comer el mundo. ¿Qué va a suceder también a nivel tendencia, vamos a decir así? Lo que nos dejó pues la vida victoriana o el estilo victoriano va a ser un poco el ocultismo, gracias al romanticismo que se dio después de, bueno, a mediados de 1800, todavía se va a ir cargando hasta 1900, porque pues acuérdense que en esa época, gracias al romanticismo, hay como esta inclinación por lo oculto, por el espiritismo, se inventa la ouija, están de moda los mediums, gracias a la fotografía y pues el daguerrotipo se pueden hacer fantasmas, hay gente que pues habla con muertos, está Houdini por ejemplo, el famoso escapista, Kodak, y esta famosa foto de las hadas. Entonces como que tenemos esta onda de lo que se va a llamar la estética gótica, ¿no? Nada que ver con la arquitectura gótica del medievo. O sea, sí, pero no, porque ya es una estética, ¿no? Pero mucho va a tener y va a influir mucho en 1800. Entonces vamos a decir que también es una época un tanto oscuronzona, por así decirlo. En esta época también vamos a encontrar que el mapa mundial va a empezar a tener como ya semejanzas al mapa actual,
¿no? En qué sentido? Pues que muchos reinos, imperios, etcétera, se empiezan a fraccionar para generar lo que hoy llamamos como pues los países, básicamente, ¿no? Ya grandes países como los conocemos, ya el mapa aparece en Mapamundi como lo conocemos actualmente, y también empieza a haber un decaimiento sobre los lords y toda esta onda de los nobles y la nobleza, esta gran como onda de tener muchos terrenos y tú ser dueño del terreno y no hacer nada de picarte el ojo y tener gente sirvientes para ti, pues ya las herencias estaban acabando, ya estos terrenos después era mejor venderlos, ganabas más, y muchos de estos no querían, o sea, muchas de estas familias antiguas de abolengo no querían pues quitar esta como costumbre que se hacía por heredar estos nobles, estos nombramientos. Lo que sucedía es que pues muchos de ellos estaban en bancarrota. Los muchos que querían sobrevivir deciden fraccionar sus terrenos, venderlos y también pues empezar una nueva vida en el nuevo siglo, lo que va a ser en 1900. ¿Esto qué causa? Pues muchas veces que los nombramientos se queden solo en familias muy exclusivas y entonces se hace todavía más chiquito el círculo de la élite, por así decirlo. Pero relativamente también la vida era bella en ese entonces. Ya estamos como en 1890, 1900, ¿no? En esos años. Y se le va a llamar la Belle Époque o la Bella Época. Todo este francés que vamos a encontrar ahorita es porque justamente una de las capitales económicas de ese entonces va a ser París y también va a ser la cuna de la moda, por así decirlo. La moda femenina me gustaría pues puntualizar porque ya hemos platicado que la cuna de la moda masculina va a ser Londres, gracias a George Brumel y el traje, ¿no? Y el dandismo y todo ese rollo, pero bueno, eso es otro capítulo que vamos a ver después. Pero bueno, en 1900 va a ser justamente la cuna de la moda en París. Acuérdense que a partir de ahorita, y eso va a ser una constante en los siguientes capítulos, país que tenga la bolita de ser el líder económico, político a nivel geográfico, va a ser el que ponga la tendencia. Entonces ahorita el que se estaba peleando la bolita era París. Entonces París es lo que está de moda, todo el mundo quiere parecerse a París, todo el mundo quiere tener esta tendencia afrancesada y pues no es raro que pues también en América suceda lo mismo, ¿no? El estilo se va a llamar victoriano y el victoriano a principios de 1900 va a cambiar al estilo eduardiano, ¿no? Que es prácticamente una versión mucho más pulida del victoriano. El victoriano duró muchísimo, pero ese es otro capítulo que vamos a ver. Entonces, el eduardiano, conocido aquí en México como el estilo del porfiriato o el porfirista, en donde vamos a encontrar una serie de looks que se van a hacer como muy icónicos de la época, ¿no? Pero bueno, si nos regresamos otra vez a París, ¿por qué también París fue tan importante y por qué se hizo así como wow? Bueno, pues resulta que hay una feria, que es la Feria Internacional de París, ¿no? O la Feria Universal de París. La más famosa y la más siempre se hizo, pero la más famosa y la más importante va a ser la que se va a hacer en 1889, me parece. Sí, 1889, porque se va a cumplir el centenario de la toma de la Bastilla. Y entonces, lo que se va a llamar el Campo Marte, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a París, justamente es un jardín gigantesco, es un parque enorme, en donde se hacía una serie de pabellones. ¿Qué son pabellones? Pues como si era una exposición, eran como pequeñas casas o salas de exposición, pero de cada país. Entonces estaba, no sé, el de Argentina, también estaba el de Chile, el de México, evidentemente, pero también el de Estados Unidos, estaba el pabellón de Tailandia, de Asia, me parece, no recuerdo bien, pero bueno, había de todos los países. ¿Qué se exponía ahí? Me vas a preguntar tú. Bueno, no nada más estaban los de los países, también había ciertos salones que estaban enfocados a pues tecnología, avances tecnológicos, avances en arte, en interiorismo y evidentemente en moda. Entonces vamos a encontrar, no sé, el pabellón de la electricidad, en donde se encontraba pues todos los avances de la electricidad, un pabellón hecho de cristal divino, el pabellón del agua, en donde tenía que ver toda esta onda de la electricidad hidráulica, todo lo que sucedía con los barcos de vapor, etcétera, ¿no? Igual había otros tipos de pabellones, el de la escultura, de bla, bla, bla. Bueno, todo esto ¿a qué va? A que también se empieza a, pues, digamos, unir un tipo de arte que se va a llamar el Art Nouveau. El Art Nouveau, o el Nuevo Arte, es un arte que estaba enfocado en la naturaleza, para que ustedes lo entiendan. Como todavía seguíamos un poquito arrastrando estas ideas románticas del romanticismo, valga la redundancia, romántica, romanticada, la idea era estos,
¿cómo decirles? Bosques encantados con hadas, por así decirlo, o estanques o lagos, en donde había esta fauna y flora, pero no era una fauna y flora bonita. El Art Nouveau lo que quería como ensalzar era la fauna y la flora, como un poco lúgubre, ¿no? Entonces encontrábamos enredaderas, hiedras venenosas, estanques con ranas, pero al mismo tiempo se fundía un poco con el arte que estaba inspirado en la mitología, en las hadas, en los faunos, en grandes óperas de pues antigua Roma también, grandes escritos desde Shakespeare, etcétera, hasta pues toda esta onda como de mitología griega que ya habíamos platicado un poco, ¿no? Entonces, esto mezclado con estas figuras sinuosas hacía como un efecto, todo era muy orgánico, por así decirlo. Estas enredaderas trepaban en los pósters, entonces tú veías a una chica sentada en una especie de lago y el pelo se le enredaba en el pasto, que se enredaba en el humo de un cigarro, que se enredaba en una copa, ¿no? De absinthe, por así decirlo. Entonces ese era el Art Nouveau. El Art Nouveau fue una tendencia global. ¿A qué me refiero con una tendencia global? A que se dio en todo tipo de expresión. Se dio en arquitectura, ¿no? Vamos a encontrar desde, pues en Barcelona, por ejemplo, va a estar Gaudí, pero también vamos a encontrar muchísimo arte, Art Nouveau en París, evidentemente. En México también tenemos mucho Art Nouveau. De hecho, si ustedes se dan una vuelta al Palacio de Bellas Artes, la entrada del metro del Palacio de Bellas Artes nos la regaló París y es prácticamente una entrada pues parecidísima a lo que es una entrada de metro de París, ¿no? Como estas enredaderas con bulbos, con flores, como con semillas, medio oscuro, fantasioso, ¿no? Con su respectiva tipografía también, mucha de este estilo. Diseñadores y artistas como Alphonse Mucha, por ejemplo, vamos a encontrar con sus carteles muy famosos de óperas, de cigarros, precisamente, de alcohol, entre otros vamos a encontrar este tipo de arte. Entonces, el Art Nouveau también va a influenciar evidentemente en la ropa. La ropa va a tener estos bulbos, estas flores, estas plantas, enredaderas, colores pasteles, lirios, flores, plantas, lentejuelas, pues canutillos, cosas que den como pequeño aire brillosón. Obviamente en las prendas que eran como más de noche, ¿no? Por así decirlo. Bueno, entonces esto se estaba dando en la Feria Internacional de París. La Feria Internacional de París para la de 1889 se le encargó a un fulano que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Gustave Eiffel, no sé si lo ubiques, un fulano que se llamaba Gustave Eiffel. Pues le dijeron, oye, pues Gustavín, hazte la entrada, ¿no? Y entonces Gustave decide hacer una especie de torre. Una torre que al principio era pues toda era de hierro. Y dijeron, bueno, falta que la revistas, ¿no? Y dijo, no, así se va a quedar, encuerada. Y entonces los organizadores dijeron, güey, es que esto está espantoso. O sea, no, el mundo va a decir que nosotros somos la sede de la exposición universal y esto es una mediocridad, no está acabado, ni siquiera tiene terminación, o sea, ni siquiera está terminado, ¿sabes? Y dijo Gustave, no, es que es el futuro, es lo de hoy. Bueno, entre que unos lo amaron y otros lo odiaron, el comité decidió que cuando se acabara la Feria Internacional, que duró del 6 de mayo al 31 de octubre, en cuanto acabara justamente la exposición universal, se iba a quitar dicha cosa espantosa. Y pues no le salió bien la cosa porque al final la Torre Eiffel pues sigue siendo un icono ya de la ciudad a nivel internacional. Entonces, si ustedes van a París o ven una foto justamente de la Torre Eiffel, Gran Campo Marte es a donde estaba la exposición internacional, ¿no? Para que usted la entienda mejor. México, para que ustedes también entiendan un poco más, los países latinoamericanos estábamos un poco aglomerados en una onda medio exoticonzona, ¿no? Entonces México llevó Art Nouveau un poco más allá con el arte pues medio prehispánico, con esculturas de ese entonces medio romantizadas de los grandes tlatoanis, pero súper musculosos, ya sabes, y hay algunas imágenes de este pabellón, y adentro teníamos justamente situaciones que se estaban dando en México, ¿no? Obviamente es a donde se enamora Porfirio Díaz del ferrocarril, se enamora pues de ciertas como partes de la calle o de la ciudad, en donde va a tratar de imitar diseño urbano en México, ¿no? Y así como nacerá después Reforma, la famosa Glorieta del Ángel, de la Independencia, entre otras muchas situaciones, junto con el Palacio de Bellas Artes. Bueno, entonces ahí en una de las fachadas vamos a encontrar los 4 tlatoanis y esos todavía existen en México. Si usted se va a dar una vuelta a lo que va a ser el Palacio de Minería o enfrente del Munal, en una esquina se encuentran estos grandes bronces de los tlatoanis, esos estuvieron en París. Entonces recomiendo que cuando salgamos de la pandemia
váyanse a dar una vuelta, sáquense una foto y si pueden, lo más cerquita posible para, pues, revivir un poco lo que era la Belle Époque en ese entonces, ¿no? Bien, entonces ya retomando este boom, entendemos por qué París era el centro del universo, el ombligo del mundo. Y pues evidentemente todo se refleja, ¿no? Estados Unidos también quería tener su onda afrancesada, México también, teníamos hasta colonias que eran afrancesadas, como la colonia Juárez, a futuro la Roma, obviamente lo que va a ser Reforma, etcétera, ¿no? Entonces, todas ciertas situaciones. También, si tú me estás oyendo o estás viéndome de algún otro país que es latinoamericano, también tuviste algún barrio que estuvo con este efecto tendencia afrancesada, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasaba a nivel moda? Bueno, a nivel moda todavía teníamos mucho la influencia de un señor bonachón, medio neuras, que se llamaba Charles Frederick Worth. Bueno, ¿quién era este hombre? Este hombre trabajó en la época victoriana, por allá de 1800, mediados de 1800, y digamos que fue el primer couturier famoso a nivel moda. Él es el que va a dar las bases de lo que se va a llamar el haute couture o la moda de la alta costura, ¿no? Por así decirlo. Tan es así que él va a inventar el arte, por así decirlo, de ponerle etiquetas, porque decía que ya que acababa un vestido era tan único que se tenía que firmar como si fuera una obra de arte, entonces él pone la etiqueta y la etiqueta va a abordar su nombre y entonces así es como nacerán las etiquetas de las marcas de moda, ¿no? Por así decirlo. De ahí también vamos a encontrar señores como Paul Poiret, que a futuro va a ser uno de los encargados de quitarle el corset al hombre. No, es que Chanel le quitó el corset a la mujer. No, espera, Paul Poiret, de hecho, fue de los que también hizo mucho por quitarle el corset a la mujer y darle este empujoncito para liberarla de, pues, este objeto que al final también hay algunas interpretaciones que si era de opresión o que si era por moda, pero ahorita vamos a llegar por eso, ¿no? Pero bueno, va a ser uno de los culpables de quitarle el corset a la mujer. Y también del otro lado tenemos a Madeleine Vionnet, ¿no? Vionnet o Vionnet, fue una couturier también francesa que es uno de los pilares más importantes en la industria de la moda. Si usted no sabe quién es, se lo voy a poner escrito también. Madeleine Vionnet, ella hizo, digamos, un tipo de forma de coser la ropa en donde no cortaba la tela horizontal y vertical. Si ustedes saben, la tela tiene urdimbre y costura, que son hilos que van horizontales y verticales. Estos, al ser horizontales y verticales, los cosían o los cortaban de esa forma. Vionnet lo que hizo es darle la vuelta 90 grados y cortar ahora sí la tela, haciendo el famoso corte al bies. Y tú vas a decir, ¿eso qué? Pues resulta que el corte al bies genera caída, genera fluidez y genera otro tipo de movimiento en la tela hasta hacerla un poquito más elástica, ¿no? Entonces, esto más todos sus tipos de patrones que son súper geométricos, de verdad, Vionnet no se me hace tanto, o sea, sí es una modista, evidentemente, pero es más matemática, amigos. O sea, para que ustedes entiendan, ella tiene varios libros, o se han hecho varios libros, en donde su forma de diseñar se basaba en la sección áurea, se basaba en fórmulas matemáticas, para saber cómo iba a caer la ropa, para pronosticar cuál iba a ser el tipo determinado, cómo iba a ser las ondas en las faldas. De hecho, no es raro que hasta en las universidades japonesas sea uno de los primeros libros que utilicen los diseñadores estudiantes para matarse y que sepan, ¿no? Cómo es un buen patronaje, pero bueno, esa es otra historia. Bien, entonces de ahí va a ser uno de los pilares de la moda. A partir de aquí vamos a encontrar también a una jovencísima Gabrielle Chanel, ahora sí. Gabrielle Chanel va a ser de las primeras diseñadoras que también se va a empezar a involucrar mucho en la ropa, ¿no? Sobre todo en tratar de cambiar esta silueta, que ahorita vamos a hablar de ella, de la mujer. Y entonces trata de reinterpretar también, acuérdense que todo esto es paulatino. Y entonces su primer gran colección va a ser de vestidos camiseros. Y tú vas a decir, ¿eso qué? El vestido camisero era un vestido mucho más ligero, de una sola pieza, que se podía obviamente abotonar por el frente y era una tela muy ligera. Era una tela que también se podía utilizar para el día a día sin necesidad de tanto ajuar, ¿no? No nada más eso, para 1918 va a ser la primera en tener una colección con tela de jersey. Para que usted entienda mejor, la Coco Chanel, ¿no? ¿Qué hizo? Pues era aquí, mira.
bien, colmilluda la muchacha. Sabemos que dice que fue espía, que sí era bisexual, que sí no sé qué. La realidad es que era muy templadora, sabía perfecto qué onda, de un pasado muy humilde, logra estar a donde está de una forma no muy agradable. También en su momento llegó con los nazis, se les unió a los nazis. La mujer es un poco neurótica, racista, sí, claro que sí. Pero bueno, en sus inicios lo que ella hace precisamente es como meterse con esta nueva clase social alta para ella y penetrar en ella, saber cómo es que se manejan, cómo es que venderle las cosas y empieza a hablarles al tú por tú, empieza a hacerse, ahora sí que Chanel va a ser de las primeras inventadas famosas, amigos, para que usted entienda, para poderle hablar a una clientela que se creía superior, entonces ella tenía que creerse superior. Por lo tanto, su gran colección de 1918 va a ser una colección de tela de jersey. Para que usted entienda mejor por qué me da tanta risa esta ironía, es que la tela de jersey con esa se hacían las prendas interiores. Si lo queremos ver traducido a esta época, pues digamos que Chanel estaba vendiendo ropa a las señoras ricas, encopetadas, de tela de calzón. Y le fue muy bien. Entonces vean cómo generaba este tipo de movimientos y fue muy adelantado a su época. Ya después hablaremos de ella, pero en su momento sí fue muy adelantada a su época. Por otro lado, en los sectores altos, ¿no? En donde todavía estaban las clases sociales altas, de renombre, de apellido, pues ya había mercados nicho, como los mercados de pues maleterías y marroquinería, y unos de ellos pues sabemos que están Goyard, que es desde 1850, 1880, no recuerdo bien, que se trata de pues hacer maletas, bolsos y closets andantes. Estos closets andantes, para que usted lo entienda mejor, era cuando te ibas de viajes muy largos, sobre todo cuando eran cruceros, eran unos cajas gigantescas que tú abrías a la mitad y por dentro tenían pues literal un tubo para poner la ropa colgada, cajoncitos, podías también desdoblar un pequeño escritorio con un espejo, o sea, una cosa coquetísima, con una sillita, todo. Entonces imagínate el tamaño de eso. Goyard pues fue una marca importante desde entonces hasta ahora. Y también Louis Vuitton, ¿no? Louis Vuitton que desde entonces ya estaba haciendo ruido y de hecho es cuando el hijo de Louis Vuitton, George Vuitton, va a experimentar con un tipo nuevo de patrón para que la gente cuando cayeran sus maletas al agua no se perdieran. Y entonces, gracias a la tendencia del Art Nouveau, que estaba muy inspirada en el orientalismo, es que nacerá el famoso canvas, ¿no? O estos flores, que en realidad son flores de cerezo, con el famoso monograma. Entonces van a ser el monogram, el famoso monogram, o el monograma en los maletas de Louis Vuitton. Eso es lo que tenemos en marroquinería. Por otro lado, también en la Feria Internacional desde 1888, los hermanos Hermès van a introducir pues mucho el equipo para el arte equino, ¿no? Para toda esta onda de montar de caballos, hacer sillas de caballos, botas de montar, espuelas, y hasta ciertos uniformes. De ahí es que no es raro que Hermès en su logotipo tenga caballos, porque al principio se dedicaban a todo esto y ya con el tiempo empezaron a hacer ropa y con el tiempo empezaron a hacer también bolsas, pero eso va a ser hasta muchos años después, ¿no? Bien, entonces eso es lo que estábamos encontrando en la Feria Internacional de París y lo que estaba sucediendo en 1900 a nivel mundial. Pero, ¿cómo se compraba en este nuevo siglo? Bien, ¿cómo es que se compraba en 1900? Bueno, pues, o cómo es que hacías ropa también, porque no era tan bonito todo. Vamos a entender que siempre como que los libros y las referencias visuales nos dicen de la moda desde las clases sociales altas. Y siempre es, actualmente tengo muchos alumnos y gente más joven que es, no, todo el mundo se veste así. Bueno, es bien interesante porque a partir de 1900 se va a hacer la proliferación de la clase social media, ¿sale? Los famosos burgueses también. Ya existía desde antes, pero gracias al siglo XX, pues como ya va a haber muchas más industrias que necesiten de pues personaje que también es aspiracional, que si ahorra bien, puede darse sus lujos, etcétera, y que al final la clase media es quien va a mantener a flote la economía de las sociedades, ¿no? Entonces, pues digamos que siempre quien pone la tendencia es la clase social alta, luego se va a ir a la clase social media y después obviamente es aspiracional para las clases bajas.
Entonces, casi siempre las referencias son para de las clases sociales altas. No es que esté mal, pero son los que daban la tendencia, por así decirlo. Ya después, a finales, vamos a encontrar que ya mucho tiempo después que empiezan las tribus urbanas a mediados del siglo, como 1950, ya habrá un cambio interesante de quién pondrá la tendencia, ¿sale? Pero bueno, en 1900 sucedía así. Por lo tanto, vamos a encontrar que, ¿cómo es que te hacía la ropa? Bueno, pues si no tenías mucho presupuesto, tú te la hacías, evidentemente. Había ya revistas, había ya ciertos periódicos en donde tú te podías hacer patrones de cosas muy básicas. Si no, por lo general, podías ir con la modista de tu colonia y llevar alguna revista como Jardin de Mode, Jardin de Mode o Vogue, en donde pues podías copiar modelos que veías en estas ilustraciones. Por otro lado, si no te daban, por eso no es raro que tengamos bisabuelas o abuelas que todavía sabían o les enseñaban a coser y enseñaban a hacer, porque era parte esencial de la mujer en ese entonces saber coser y hacer hasta la ropa. Por otro lado, si no, te ibas a tiendas multimarca. Y entonces, ¿qué sucede en 1900? Es el boom de las famosas boutiques, ¿sale? ¿Qué vamos a encontrar? Pues bueno, si nos vamos un poco a la boutique, en 1800 ir de compras no era tan fácil, ¿sale? Era un poco más complicado y hasta un tanto de flojera. ¿Qué quiere decir esto? Tú entrabas a una tienda y todo parecía un closet gigantesco, para empezar. Imagínense, en 1890, por ahí. Entonces tenías que llevar muy claro qué querías comprar. Entonces, no sé, yo quiero una corbata verde, ¿no? Entonces llegaba con el hombre, sí, siga al joven para que lo lleve a la zona de corbatas. Llegabas a otro saloncito en donde había mucha madera alrededor, cajoncitos por todos lados, una mesita en medio con otros cajones y te enseñaban 3 corbatas verdes. 3 corbatas verdes que ellos decidían porque podían, supongo, porque Dios les daba el poder, no tengo idea, pero bueno, ellos decidían esas 3 corbatas verdes y de esas 3 tú escogías, pero decías, no, la verdad es que no me gusta otro, no tienes otro modelo, entonces sacaban otras 3. No, ¿sabes qué? Mejor quiero una vino. Para esto había un fulano atrás de ti, muy bien vestido, de smoking o frac, o el uniforme de la tienda, que todo el tiempo estaba fisgoneando de lejitos, ¿no? Pero ahí sentías la presión, vaya. Entonces decías, no tienes otro color, no. ¿Sabes que estoy buscando guantes? Entonces, híjole, no sabría decirle, mejor vamos a otro departamento. Y entonces se acercaba el fulano que estaba atrás de ti y te decía, señor, si no va a comprar nada el día de hoy, le voy a invitar a que se salga de la tienda. Y tú así de, ¿qué? Así se compraba, porque en ese entonces el arte de comprar era tan inspiracional que solo era para cierto tipo de personas, que era todo tan, digamos, exclusivo y tan persona a persona que tenías que ser muy seguro de lo que se necesitaba y no podías dudar de la persona que te lo vendía. Y entonces tú quitarle el tiempo a esta persona era quitarle el tiempo de exclusividad a alguien más, según ellos, y entonces te invitaban a salirte. Un señor que le tocó esta experiencia no le gustó el chistecito y él se llamaba Selfridge, ¿no? Selfridge era un gringo que estuvo en una tienda que igual conocen que se llama Macy's en Estados Unidos y que su sueño era hacer una tienda. Entonces se larga a Londres con todos sus ahorros y su familia y justamente en Londres abre una de las boutiques más grandes y la idea era hacerla un poco más cercana al público clase media. Entonces hace una tienda multimarca, una boutique, pero ¿cuál va a ser el, digamos, boom de Selfridges? Selfridges, para empezar, va a sacar toda la mercancía a la vista. Eso va a ser totalmente innovador. Tú podías llegar, entonces decías, quiero una corbata, pero se te atravesó un pañuelo, pero al final saliste comprándote unos zapatos. Entonces decía Selfridges, es que el cliente tiene que comprar, o sea, el chiste es que compren, si no, pues ¿cómo vamos a ganar? Esa es una. 2, empieza a hacerlo aspiracional, al grado de que lo empieza a hacer por boutiques. Hombre-mujer lo dividía y generaba como microambientes. 3, tenía un restaurante y una cafetería, por si se te iba todo el día completo, podías comer ahí. O si nada más querías echar el chal y el chisme, podías ir a la cafetería y comprarte ahí unos macarrones o echarte el chal con la amiga y el pastelito y salir con tu bolsita de Selfridges sin haber comprado nada. Después, eso no es nada, también hace uno de los innovaciones más importantes a nivel venta de moda, que es poner en el primer piso la perfumería. Y tú vas a decir, ¿y eso qué? Pues resulta que la perfumería y las prendas interiores solo se vendían en un espacio aparte y atrás de las tiendas, porque tú vender lencería y maquillaje con perfume era como vender, para que usted lo entienda mejor, dildos y tangas y
y látigos de sadomasoquismo. Así era en esa época, gente, así para que ustedes me entiendan. Entonces, tuve un lipstick, un blush, un rizador de pestañas, unas sombras, era casi como ver calzones y pornografía, ¿no? Entonces, que él lo ponga en el primer piso y en las entradas de las tiendas fue una innovación. Con mucho miedo lo hizo, con miedo a que la gente, pues obviamente lo tachara de pornográfico, bueno, no pornográfico, pero como de malos, digamos, mala educación. O con que sea un éxito, lo que no tomo en cuenta es que fueron a ser un éxito, porque es lo que quería la mujer. Y entonces empieza a entender un mercado nuevo en moda, que es el mercado femenino, que es el que más vendía, el que más compraba moda y consumía moda. A partir de ahí, todas las tiendas que usted conoce, Le Bon Marché, Galerías Lafayette, etcétera, van a empezar a tener justamente en el primer piso el mercado de perfumería y maquillaje. Luego de eso también él va a ser muy innovador, va a ser el de los primeros en introducir los descuentos de temporada, en introducir lo que va a ser como el tatarabuelo de la moda del fast fashion o de el pret-à-porter, porque empieza a sacar colecciones de ropa básica en tallas completas, porque también, acuérdense que esto sucedía porque la gente ya no quería comprar alta costura, amigos. O sea, o no tenías dinero porque no eras así súper rico, o dos, porque también, o sea, necesitabas una camisa porque ya esta onda de la clase media pues trae otro tipo de personaje interesante que va a salir de un topper de cristal con su gafete en la cintura, que es el godino, el oficinista, ¿verdad? Entonces, esta parte del oficinista o el trabajador pues necesita ropa de todos los días. Entonces, esto es lo que Selfridge decide implementar y le va muy bien. Porque al final pues es ropa rápida, básica, no necesariamente súper complicada y que tú ya en casa o con tu sastre de preferencia podías arreglar a tu cuerpo y era más barata. Entonces vean lo que sucedía. Por eso les digo que es como un preview del pret-à-porter, teniendo en cuenta que el pret-à-porter su boom va a ser hasta los años 60. Así de fuerte. Bueno, eso fue Selfridges. ¿Qué va a pasar en Mexico City? Bueno, antes de Mexico City estaba Galerías Lafayette, que también fue un muy buen invento en París, porque no nada más estaba junto a la ópera, en uno de los sectores, también en ese entonces que era el boom del jetsetterismo, entonces estaba junto a la ópera de París, a la salida también del metro, y enfrente de cafeterías, entonces era una forma muy fácil de atraer a la gente. Entonces fue la primera tienda multimarca gigantesca que aparte se adorna con un gran vitral para generar todavía más atracción y que la gente se quede ahí adentro comprando. En México parece algo parecido. Justamente en la esquina de lo que hoy es 20 de noviembre, unos empresarios franceses, creo que uno es alemán, empiezan, creo, no recuerdo muy bien, pero bueno, son extranjeros, compran un pequeño cajón para vender ropa que traían de fuera, ¿no? De Inglaterra sobre todo, de Francia, de París, la última tendencia europea. Y lo primero que hacen es etiquetar la ropa. Y tú vas a decir, ¿eso qué? Pues es que antes no se etiquetaba la ropa, gente. Antes tú llegabas y lo que hacías era, pues, regatear la ropa. Al regatear la ropa, pues tú podías conseguir una ropa muy buena en un precio relativamente accesible. Y ellos dijeron, Nanay de Paraguay, vamos a ponerle etiqueta. Y así es como empiezan a hacer y a crecer muchísimo más rápido. Al grado de que el terreno se hace más grande, empiezan a construir un edificio muy, muy grande, de todo con una estructura de hierro, que es lo que estaba de moda en ese entonces, y la gente que pasaba decía, wow, es que ese es un palacio, es el Palacio de Hierro, y así es como nace la leyenda del nombre. Y en efecto, así es como está el Palacio de Hierro y una de las grandes boutiques, inspirada 100% en Le Bon Marché de París, ¿no? Entonces teniendo todo esto que platicamos también del sistema de Selfridges, y aparte implementando la parte de etiquetado en la ropa. Al mismo tiempo va a haber marcas y pequeñas tiendas también de tendencias europeas como las fábricas de Francia y a futuro el puerto de Liverpool, el cual también va a traer este tipo de tendencias, pero Liverpool se va a ir más enfocado a la clase social media de ese entonces, va a ser como el Selfridges mexicano, ¿no? Para que usted lo entienda. Por otro lado tenemos, digamos, como una boutique gigantesca, pero ahí no nada más vendían ropa, sino también textiles, materiales, o bien, bueno, telas textiles, materiales para costura, herramientas de costura, etcétera, que va a ser el famoso centro mercantil, ahorita conocido como el Gran Hotel de la Ciudad de México. Hermoso el edificio, gigantesco, con uno de los vitrales Tiffany más grandes del mundo, el tercero, si es que no me equivoco, y pues todo Art Nouveau, ¿no?
Total, así era como tú ibas a comprar en 1900 aquí en México y también en algunas partes, bueno, en la mayoría parte del mundo. Esto que hacía que al final también la venta de ropa sea una total experiencia, lanzando catálogos, y pequeños pues hasta suplementos de lo que se iba a poner uno. No es raro, el Palacio de Hierro, por ejemplo, sacaba colecciones de luto. ¿No? Y es que las colecciones de luto ya estaban de moda desde la época victoriana y tú decías como, ¿por qué? Pues porque en ese entonces, acuérdense que era 1890, digo 1850 como a 1900, todavía 1910, era muy común pues hacer relaciones familiares con tal de tener relaciones públicas. O sea, tú tener amigos en los sectores altos eran relaciones públicas y tú con lo que querías era afianzar la herencia y el dinero. Entonces no era raro que casaras a la hermana, que casaras a la hija, que casaras al hijo, y que pactaras matrimonios. El romanticismo de la misma época nos trajo los matrimonios por amor, pero todavía había muchos que eran pactados desde antes para pues preservar los apellidos, las herencias, el dinero, etcétera. Acuérdense que ahí sí era una cosa para el dinero, ¿no? Entonces cualquier lugar que era para recreación era para hacer relaciones públicas, amigos. Irte a la Alameda cuando había álamos, ¿no? Bueno, a la Alameda en México a caminar y a echar el novio era para relaciones públicas. El Parque Chapultepec, relaciones públicas. La iglesia, relaciones públicas. Entonces tú ibas a la iglesia y todos, pues ahí también saliendo hacían la chorcha, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con los catálogos de luto? Pues porque en las ciudades que somos católicas, los países que somos católicos, tenemos la bonita pues costumbre de la Semana Santa. Y en esas semanas uno se viste de luto. Bueno, en ese entonces se estilaba vestir de luto. Pero en las clases sociales altas no es el luto, no es lo mismo el luto de terciopelo español, al luto de taftán francés, al luto de seda italiana, ¿verdad? Entonces la idea era tener hasta tendencias en este tipo de materiales negros, por así decirlo. Entonces tú veías a las Aramburu Zavala, ¿no? Ahí está la Aramburu Zavala, con su vestido Worth de terciopelo español, ¿no? Pero ahí ves a los Pasipuente con su encaje negro, francés o italiano, etcétera. Entonces, así es como se hacía estas situaciones en esa época. Por lo tanto, vemos que esta es total, digamos, aspiración. ¿Qué otras cosas o costumbres nos traía que tiene que ver ahora con moda también? En ese entonces, digamos que si tú eres clase social media o no tenías también un título muy grande y tenías muchas hijas, tú podías tener una protégé. O sea, si tú eras alguien de clase social alta o de un apellido muy grande o de una herencia muy grande, podías ir a la casa de otra familia y decir, me gusta tu hija la más guapa, me la voy a llevar a mi casa y la voy a educar como son las costumbres de la élite. Y le voy a enseñar a que ponga una mesa, y a que coma, y a que converse, y a que sea una mujer así, wow, increíble, súper de sociedad. Y va a ser mi protegida y yo le voy a dar educación, comida, pero pues va a vivir en mi casa. O sea, te tienes que despedir de ella porque a partir de aquí es como mi hija postiza, por así decirlo. Entonces, estas mujeres, después de un tiempo cuando cumplían 15, en otros países 16 años, era el baile de presentación. En Europa se presentaban justamente las clases nobles, sus hijas, presentaban a los príncipes y reyes, a los reyes, perdón, y en las clases, aquí en México se presentaban desde los virreyes, estamos hablando desde la época de la conquista hasta ya 1800, 1900, a las clases sociales altas, ¿no? A las élites. Entonces hacían estos bailes de presentación en sociedad. Háganme usted el favor. En donde pues buscabas emparejar a la hija postiza, a la protegida o a la hija bonita de la familia de renombre con algún hombre del mismo talante, por así decirlo, y garantizar el show del dinero, ¿no? Y es así, eso es como esos bailes van a irse como descontextualizando al famoso baile de quinceañera aquí en México y el Sweet 16 en Estados Unidos. Entonces, por eso no es raro que las quinceañeras sigan usando como estos vestidos de corset y faldota, porque pues viene desde la época victoriana todavía esta como interesante herencia que se ha modificado muchas cosas y ahora ya tienen unas nuevas costumbres totalmente modernas, pero bueno, desde ahí viene este show, para que usted entienda mucho el punto al que voy con la moda. Pero bueno, ¿cómo era la silueta o cómo carajos te vestías en 1900? Bueno, para empezar, viene la parte como más controversial de la época, que va a ser el famoso corset.
El corset se llama corset de silueta de avispa o de cintura de avispa, también conocido como silueta en S porque dibujaba una S. ¿Qué hacía el corset victoriano? Dentro de toda la gama de corset, y es que aquí me van a salir mucho, no es cierto, el corset no es así, no es cierto, el corset no te destroza, no es cierto, yo vi a una youtuber, yo vi un libro en donde... Espera, antes de que nos peleemos, el corset de cintura de avispa era uno de todos los que existían, ¿sale? La silueta de ese entonces era la silueta en S o S itálica. ¿Cómo era ese entonces? Bueno, lo que hacía el corset era levantar el busto y proyectarlo para adelante, hacer la cintura estrecha y la pelvis la proyectaba para atrás, haciendo esta silueta como si te fuera así de boca, por así decirlo. Y esa era la silueta en S. Había corsets que no eran tan marcados, que te hacían esta silueta, que eran relativamente ergonómicos, y había otros llamados cintura de avispa. Los de cintura de avispa eran los de más modernos, por así decirlo, los que tenían más tendencia. Llegaban a unas ridículas cinturas de entre 50 y 35 centímetros. O sea, una regla, así 35 centímetros de cintura. Esto provocaba en esos corsets tan apretados muchas veces desplazamiento de vísceras y problemas alimenticios, así como abortos espontáneos en el caso de que no supieras que estuvieran embarazadas. Imagínate el drama, ¿no? O sea, imagínate, no sabes que estaba embarazada, le ponen el corset, tiene el aborto y se enteran que no era virgen la mujer. No, bueno, drama nacional en la familia de abolengo. O sea, ya te imaginarás el novelón, ¿no? Pero bueno. Ahora, esto no quiere decir que fuera incómodo. ¿Por qué? Porque esto se ha hecho desde antes. Estamos hablando desde la época del barroco, el rococó, y desde antes, desde que existe el corset. Ha habido corsets de entrenamiento en donde desde chiquitas a las niñas les iban haciendo corsets para que su cuerpo se fuera moldeando a esta silueta. Como les decía, el corset no es necesariamente una prenda que opresiva o que te destrozaba. Sí era molesta, pero la de cintura de avispa. Porque en realidad la función del corset como tal era como un brasier. Todavía el brasier como tal no existía. Lo que hacía era oprimir el pecho para levantar el busto, mantenerlo en su lugar y ya después venía toda la ropa encima. Entonces, ¿cómo te vestías? Te ponías antes que nada un camisón. Eso de que el corset sin nada, eso no es cierto. Si tú lo ves en alguna película con el corset solito, está mal. La primera es un camisón largo. Abajo llevabas una especie de bombachas o como calzones largos abajo de la rodilla, también llamados bloomers, que ahorita vamos a hablar de eso. Y encima ya el corset. Después del corset te ponías una especie de blusa, ¿no? O camisa, y arriba una falda, ¿no? Lo que aquí le llamamos fondo. Después lleva una sobrefalda y al final un faldón, 3 capas de faldas. Obviamente, se me había olvidado, llevabas medias con sus respectivos ligueros y encima de esta camisa llevabas un chaleco o si no, también una chaqueta, ¿no? Obviamente, para clases sociales altas era todo este ajuar, o si no, para en la noche se utilizaban vestidos. Para las clases sociales bajas, o digamos que el traje de día a día era una camisa con las respectivas faldas en diferentes tonos textiles, a lo que te alcanzara, vaya. En este entonces estaban de moda también las famosas hombreras o hombros o mangas globo, que ahorita están tan de moda otra vez que parecen muy ochenteras, pero en realidad son muy victorianas o muy eduardianas. Vienen estas mangas globo con mangas como muy pegaditas en la parte de los antebrazos. Entonces eran muy escotadas, muy acinturadas y sin mucho escote, porque en esa época no eran de niña bien y así enseñar piel. Entonces el escote era relativamente corto. Al grado de que no era enseñar piel, no era bien visto, te ponías medias y los botines eran una especie de zapato tacón con un botín alto que llegaba un poquito más arriba de tobillo, ¿no? Y estos zapatos estaban muchas veces cerrados con botones o con agujetas. Bien, eso era de día, o sea, tú llevabas esto, incluyendo también un gran sombrero, el famoso sombrero de ala ancha que tenía a veces plumas de faisán, plumas de avestruz o naturaleza muerta, pajaritos, niditos, o sea, literal, guajalote en la cabeza, de ahí viene la expresión. Ese era como el look de día. Obviamente si tú ibas a pasear, llevabas sombrilla, guantes que cubrieran hasta los codos, obviamente tus collares, el camafeo, que era una de las piezas más importantes en esa época, que era una especie de gargantilla que llevaba una fotografía o una especie de perfil labrado en marfil o en algún otro material tipo hueso, etc. Un abanico y si acaso algunos lentes, ¿no? Oscuros, ya sean de clip, que se apretaban en la nariz,
o de antifaz, que se utilizaban como si fuera un pequeño antifaz, pero solo eran los lentes. Y obviamente el morral para llevar la bolsa. Es chistoso porque en las clases sociales altas se estilaba de cambiarse hasta a veces 4 veces al día. Tenías el vestido de día, el vestido de salida, el vestido de jardín, el vestido de comida y el vestido de noche. En las clases sociales medias, si acaso 2 o 3 veces, y obviamente en las clases sociales bajas no existía tal. Situaciones interesantes, cosas raras de la edad, época victoriana y edwardiana, es que se utilizaban muchos accesorios de pelo humano, ¿no? Los famosos guardapelos, que eran el pelo o el rizo de alguno de tus seres queridos, lo guardabas en estos accesorios, o muchos de estos joyas estaban hechos con pelo, o sea, y no parecía pelo, de hecho parecían como bandas o como los relojes de mano, pero las pulseras en lugar de ser hechas de tela era de pelo, entonces parecía tela, ¿no? O ponían como algunos collares que también trenzaban el pelo al grado de parecer tela, así de medio creepy era el asunto, incluido las fotos post-mortem, pero bueno, eso son otras cosas más raras. Bueno, entonces de noche el vestido cambiaba, el vestido de noche no llevaba estas grandes mangas globo, llevaba el escote un poco más amplio, enseñando ya la línea de escote, igual el corset y todo, y las faldas. La diferencia de la época victoriana a la edwardiana es que la falda ahora va a ser recta, la silueta de la época de 1900 se llama triángulo invertido, en donde toda la información está arriba, y la falda es tipo trompeta, que al final abre ligeramente abajo y es recta. Entonces para la noche vamos a encontrar todavía este tipo de vestidos con esas faldas, con mucha pedrería, lentejuelas y brillos, pero sin las grandes mangas. De hecho, las mangas van a ser 3/4, se van a utilizar mucho los guantes y los peinados. El peinado de la época era muy específico, gracias a un señor que se va a llamar Gibson. Ahorita les digo el nombre, Charles Dana Gibson. Él fue un ilustrador que fue, digamos, el primer canon de belleza, y sobre todo fue americano, y se hizo tan popular a nivel del mundial, que se imitó en todo, ahora sí que en todo el mundo mundial del mundo mundial. Valga la redundancia. Entonces, este tipo de peinado se va a llamar justo el de las Gibson Girls. Y es esta especie como de chongo gigantesco que vemos hasta en el vestido, en el peinado de la madrastra de Cenicienta, ¿no? Para que usted lo entienda y lo capte más. Ese es el famoso Gibson Girl. Bien, entonces a este tipo de mujeres se llamaba pues las Catrinas y los Catrines, ¿no? Porque las mujeres y los hombres que estaban vestidos a la última tendencia europea se les llamaba Catrines o Catrinas. Estos al final vestían justamente este efecto, haciendo que te veas de clase social alta, ¿no? Lo interesante aquí es ver que pues va a haber gente como Posadas, que de ahí saldrá la famosa Calavera Garbancera, la Catrina, etcétera, que justamente es de esta época. El hombre, ¿cómo se vestía? El hombre igual empieza a utilizar diferentes tipos de trajes, y para 1900 ya se va a establecer la forma de vestimenta masculina como tal. ¿En qué sentido? En los protocolos de fiesta. Ya se van a hacer como tal el traje, digamos, de día, que es prácticamente el traje que llevamos ahorita hasta nuestro tiempo de 3 piezas o 2 piezas. También para las fiestas de mediodía o las comidas era el smoking, y al final el frac, ¿no? O el jaquet. Eran estas 4 trajes que se utilizaban si es que eras de clase social alta, vestías todos estos en diferentes tipos de eventos. Con el tiempo, estos se van a ir reduciendo hasta llegar solo a etiquetas especiales como bodas, eventos diplomáticos, etcétera, ¿no? Muchos de estos trajes, también junto con la mujer, el hombre va a tener sombrero, o sea, parte indispensable de la moda femenina y masculina es el sombrero. En el caso del hombre va a ser sombreros de fieltro, en el caso de invierno, en el caso de verano van a ser de carrete, ¿no? El famoso pork pie, o este sombrero que se va a ver muy famoso hasta los años 20. Las corbatas van a ser la famosa corbata de nudo corredizo, pero el hombre también tenía su complicación, amigos, no crean que era tan fácil. El hombre utilizaba camisas con cuellos y puños desmontables. ¿Esto qué quiere decir? Que tú comprabas la camisa, era más fácil lavarla menos veces, y lo que más ensuciaba, que eran los puños y los cuellos, los comprabas por separado de una tela muy muy rígida, muy almidonada, que muchas veces llegaba a lastimar el cuello o a veces hasta generar ciertas heridas, ¿no? De tan rígido que estaba. Había unas leyendas urbanas que hasta muchas veces gente que estaba muy alcoholizada en los bares se quedaba dormida con estos cuellos y podía morir de asfixia.
Pero bueno, cosas de la época victoriana que nosotros sabemos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues sigue también la línea del dandismo, obviamente ya traducida a esta época, con traje de 3 piezas, reloj de cadena o leontina, zapatos de vestir, calcetines, pañuelo, fistol, etcétera, lentes, algunas veces guantes en la noche, y para otros efectos de trajes, pues el sombrero de copa, ¿no? Para el frac, o el jaquet, perdón. Entonces, encontramos que el hombre sigue sumamente, digamos, bien vestido. Pero bueno, al final, digamos que hay un grupo de mujeres que no está muy feliz con este evento, ¿no? Ya para el siglo XX la gente empieza a despertar sobre todo el movimiento femenino, entonces viene la segunda ola del feminismo y las mujeres van a encontrar en la moda una forma de expresar este enojo contra el hombre, y nace el movimiento sufragista, en donde las mujeres cortan un poco sus faldas hasta el tobillo, enseñando ligeramente los pies, no crean que eran todos los pies, utilizando mucho camisas, porque muchas de ellas trabajaban en fábricas, y eran obreras, entonces eran camisas o con chaleco, muchas con su peinado Gibson o algunos sombreros de ala corta, y hacían marchas. Y no, o sea, si tú crees que lo que pasa en tu ciudad cuando el movimiento feminista de ay, no me rayen el monumento, ay, no me rompan la vidriera, ay, las ventanas, ay, en otras épocas sí era diferente. No, las sufragistas eran igualitas, las sufragistas hacían grafitis, también rompían ventanas, también se metían en cafeterías, también vandalizaban tiendas. ¿Por qué? Porque el chiste era hacer ruido. Acuérdense que siempre una revolución es hacer ruido, si no nadie te pela, ¿no? Entonces, pues sí, la sufragista, el movimiento era muy fuerte, al grado que obviamente en ese entonces el ojo machista decía que una sufragista estaba loca y que sufría de histeria. La histeria era una enfermedad exclusiva de mujeres, viene del griego histrión, el histrión es la matriz. Entonces no podía haber hombres histéricos porque el hombre no tiene matriz, pero imagínense, hasta le inventaron una enfermedad a las mujeres, la histeria. Entonces, las mujeres que vieron en la moda, no nada más eso, sino también un color, el lipstick, y empezaban a ponerse lipstick rojo en la boca, y tú dices, wow, ¿y eso qué? Pues es que el maquillaje de la época no era ser maquillada. Tú tener labios rojos significaba que eras de la vida alegre, por así decirlo, o ponerlo en bonitas palabras. Entonces, ellas al ponerse lipstick también estaban tratando de hacer un punto en donde ellas eran libres de su cuerpo y de lo que decían, porque era la boca, y de lo que hacían, ¿sale? Entonces querían hacer huella en la sociedad para poder votar. Todo esto estaba sucediendo en Europa, porque en México tristemente la mujer va a votar muchos años después, casi hasta los años 40, 50 me parece, y así va a suceder también en América, pero bueno, acuérdense que las olas de revoluciones es como un dominó, sucede en una parte para que se vaya haciendo en todos lados. Todo esto está sucediendo en la famosa Belle Époque, con todo lo que hablamos del arte. También estaba la música, que todavía había mucha música clásica, etcétera, tal. Pero obviamente todo por servir se acaba, y va a venir una época muy fuerte en donde va a haber un vuelco, en donde la mujer ahora sí va a empezar a ser muy activa en la sociedad, y va a ser en 1914. Esa fecha, ¿cuál es? Pues es la Primera Guerra Mundial. Justamente las guerras siempre van a ser un parteaguas en lo que va a pasar en la sociedad, y la Primera Guerra Mundial no va a ser excepción. Y hasta aquí vamos a dejar lo que va a suceder en estos primeros años del siglo XX, en este primer episodio de Moda, Historia y Así. Espero que los voy a dejar un poquito ahí en suspenso para que sigan buscando cosas. Pónganme en los comentarios qué más quisieran saber de esta época, para también a futuro hacer pues más de estos comentarios. O no sean así, también denle la campanita, denme follow. Acuérdense que todas mis redes sociales estoy como Manu Styling, en TikTok como Manu Styling 1, en Instagram también, etcétera. Y ya estamos para Spotify, ¿sale? Entonces también búsquenme en otras plataformas de streaming para que también ahí me oigan, si es que me estás escuchando tú por ahí. Y si me estás siguiendo en YouTube, pues también dale me gusta, ponle la campanita para que te avisen de nuevos videos de moda, historia y así. También sígueme también en las otras redes sociales, y espero nos veamos la siguiente semana para saber qué va a pasar después de la Primera Guerra Mundial. ¿Sale? Yo soy Manu Castillo y nos vemos en la próxima.